Bienvenidos, amados hermanos y amigos, a este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro gran Dios. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir juntos este tiempo en el cual queremos dedicar a nuestro Dios, adorarle, exaltar su nombre, pero también disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo que Él tiene para nosotros a través de su santa palabra. Vamos a leer un texto de las Escrituras que está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar para iniciar este tiempo en la presencia de nuestro gran Dios. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos brindas de poder venir a tu presencia, y también la oportunidad que nos brindas de poder alabarte y exaltarte, nuestro gran Dios. Permite que este tiempo, Señor, en tu presencia sea un tiempo de regocijo y de alegría, Señor, para nuestras vidas. Hoy también queremos orar, Señor, de manera muy especial por aquellos que están enfermos en sus hogares. Aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles, momentos de dificultades en sus vidas. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu les consuele. Por aquellos, Señor, que están necesitando empleo, oro, Señor, para que seas tú dando la provisión a cada uno de ellos, Padre Celestial. Señor, y que podamos regocijarnos en ti de tal manera, Dios, que podamos agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros. Por eso, Señor, en el día de hoy te alabamos y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar al tiempo de la alabanza en esta mañana, quiero enviar un saludo muy especial a varias personas que sé que cada 8 días están ahí conectados con nosotros. Quiero enviar un saludo muy especial a la familia Vélez, ahí en Caldas, a la familia Araque Herrera, a la familia Álvarez, a la familia Rivas, Amparo y su familia, a la familia Baena Villada, a Gloria Herrera, a Wendy y su familia, a Luisa María Espitia, también a la hermana Isabel en Cali, que sé que cada 8 días está ahí conectada con nosotros, a Ruth, a su esposo, a todos ustedes. Si se me escapa alguno de ustedes, no es porque no los tenga en cuenta, porque sé que cada 8 días estamos ahí conectados juntos. Pero para ustedes, mis amados hermanos, un saludo muy especial. Sé que también ahí en San Cristóbal nos ven. También en el barrio Robledo, en Planeta Rica, el pastor Joaquín y la iglesia en Planeta Rica. Gracias, hermanos, por estar ahí con nosotros cada 8 días apoyando esta obra y apoyándose en este culto. Ahora sí, después, sí, ya les dije, si se me escapa alguno, no es porque no los tenga en cuenta, yo sé que son muchos, pero para todos ustedes un abrazo muy especial, mis amados hermanos. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para adorar a nuestro gran Dios. El jardín que Adán y Eva perdieron por su pecado ahora ha sido plantado en nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que pongas tu mano sobre tu corazón mientras cantamos esta canción. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pase el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador.
ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedes recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedes recibir. Dile al Señor que purifique tu corazón en esta noche, para que sea morada de Él. Dile, limpia mi corazón, Señor. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedes recibir. Sí, Señor. Recibe fruto bueno en esta noche, Señor, de nuestros corazones. Recibe adoración.
Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Rey de Reyes y Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3: Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Honor, adorar.
Nación alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora, nación alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Son sus maravillas, oh moradora, lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, lección alaba a Jehová. Son sus maravillas, sí, moradora, lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora, lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora, lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Antes de entrar al tiempo de la palabra en el día de hoy, déjenme recordarles que estamos en el mes de la Biblia. Y en este mes hemos tenido varias sorpresas para ustedes. Sé que algunos no me han escrito, no se han comunicado. Así que entonces, si usted quiere recibir uno de los obsequios que tenemos para ustedes, por favor, comuníquense conmigo. Hoy tengo varias sorpresas para ustedes, gracias a la Fundación Nueva Generación, que nos ha venido patrocinando
durante algún tiempo con literatura que es para bendecir al pueblo de Dios. Hace 8 días les dije que para ustedes también hay este libro que se llama Santidad, pero no solamente este libro, sino que también tenemos este devocional diario de lecturas bíblicas que se llama el libro Cheque del Banco de la Fe. También en el día de hoy tenemos una sorpresa más, que es entregar esta porción de las escrituras que se llama Tesoros de la Biblia. No es la Biblia completa, pero sí tiene gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este libro, esta Biblia, es para aquellas personas que usted está evangelizando y está compartiendo. Entonces para usted también es este libro en el día de hoy. Si usted está compartiéndolo a una persona, entonces por favor comuníquese conmigo para que le haga llegar este regalo a esa persona que usted está evangelizando. Y para los niños también, este hermoso libro de historias bíblicas para ellos. Entonces, buena literatura, mis amados hermanos, para poder compartir con otros, pero también compartir nosotros. Bien, y como les había dicho, este mes tenemos varias sorpresas para ustedes. Y en el día de hoy queremos invitar a alguien que considero que es de la casa a compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Hoy va a compartir la palabra del hermano Omar. Como les digo, es una persona que considero de la casa por todo lo que ha aportado a la iglesia, no solamente en las enseñanzas, sino que también ha bendecido a la iglesia con aportes muy valiosos para nosotros como iglesia. Y también toda su familia, prácticamente toda su familia es miembro de la iglesia, así que hermano Omar, bienvenido en esta mañana a compartir este tiempo de la palabra del Señor. Pero antes, permítame orar por usted. Señor, gracias por el hermano Omar, quien va a compartir la palabra en esta mañana. Y permite, Señor, que esa palabra que Él va a compartir con nosotros sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Dios les guarde a todos. Que la presencia del Señor les bendiga, les llene de su amor, de su misericordia. Un saludo especial para los pastores. Gracias por permitirme compartir. Que Dios les bendiga muchísimo. Sé que todos hemos estado viviendo un tiempo extraño, difícil. Es casi que inexplicable todo lo que cada uno de nosotros puede vivir. Y Dios nos ha permitido a través de estos medios llegar a ustedes y comunicarnos. Quisiera compartir la palabra del Señor en este tiempo, convocados por esta actividad que nos ha llamado la atención, meditar sobre la importancia de la palabra del Señor para la vida del cristiano. Y en el marco de esa invitación que Dios ha permitido que llegue a mí a través de los pastores, yo quiero compartir sobre la palabra del Señor y la palabra de Dios y el descanso que viene para nosotros. Pero antes de compartir, antes de leer la palabra, yo quiero que oremos, que le digamos al Señor cuán agradecidos estamos por su presencia, por su misericordia, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Vamos a orar, vamos a entregarle a Dios este tiempo de palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la iglesia. Te damos gracias por los pastores, por sus vidas. Te damos gracias por permitirnos, Señor, poder congregarnos a través de esta forma, de esta virtualidad. Y te pedimos que utilices tu palabra para enseñarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra importancia en este ciclo de formación que la iglesia ha decidido sobre la importancia de la palabra del Señor para la vida del cristiano. Y yo quiero que leamos un texto en la palabra del Señor. Y permítame, en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios hoy nos exhorta al pensamiento, a la búsqueda del descanso, de encontrar en el Señor el descanso. Recientemente me llegó un correo electrónico
con una invitación un tanto especial para que entrara a una capacitación virtual sobre las técnicas para reducir el estrés, los métodos para transformar el estrés, los tipos de estrés y cómo prestar atención consciente al estrés para superarlo, para salir y crear un ambiente personalmente, familiarmente y laboralmente agradable, estable. Ante esa propuesta que me llegaba en el correo, pues yo tuve el atrevimiento de pensar como cristiano, qué podría responder en mis pensamientos, y recuerdo fácilmente que mis pensamientos se orientaron hacia la palabra del Señor y yo mismo me respondí que las técnicas para reducir el estrés se encontraban en la palabra del Señor, que los métodos para transformar el estrés, para cambiar el estrés, estaban en la palabra del Señor. ¿Por qué es importante la palabra del Señor para nosotros como cristianos? Porque la palabra del Señor nos exhorta, nos llama la atención, nos convoca para el descanso, para la paz, para quitar el estrés de nuestras vidas, para recostarnos en Dios y suspender y detener toda preocupación, todo sufrimiento y depositar toda carga en Dios y descansar en Él. ¿Por qué razón la palabra del Señor nos invita a esto? Porque precisamente nos conoce, nos ha conocido de tal forma Dios a nosotros, de forma personal, que puede proponernos entonces un descanso para nuestras vidas y que quiere que disfrutemos de su descanso. Y muchos cristianos no lo disfrutamos, pero el Señor nos está llamando a que disfrutemos de su descanso. La palabra del Señor dice nuevamente el versículo 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todo está desnudo y abierto a los ojos ante aquel que tenemos que dar cuenta. Cuando uno lee el capítulo 4 del libro de Hebreos, empieza a descubrir desde el versículo 1 que aparece una palabra muy importante para el cristiano y es la palabra reposo. Habla del reposo del sábado, habla del reposo de Dios en la creación, habla del reposo del pueblo de Israel en Canaán, y esos versículos iniciales dedican gran parte del contenido a hablar del reposo. La idea es que los cristianos aprendamos a reposar, a descansar, a estar tranquilos en Dios. Pero quizás muchos de nosotros ignoramos el verdadero sentido de confiar plenamente en Dios y descansar en Él. Hacia el versículo 11, el versículo exhorta y nos dice: procuremos entrar en aquel reposo, el reposo de Dios. Y dice la palabra que para que nosotros no seamos semejantes, en desobediencia, si no entramos al reposo. En otras palabras, lo que el Señor nos dice ahí en el contexto de lo que está antes del versículo 12 es que hay una forma de desobedecer a Dios cuando no aprovechamos el reposo, cuando no descansamos. Que Dios nos está exhortando, que la palabra de Dios nos está llamando la atención a que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que reposar, que hay un reposo divino en el cual debemos estar, que tenemos que disfrutar, que tenemos que descansar, que tenemos que reposar, que tenemos que parar, detenernos, quedarnos quietos y poner todas nuestras cargas en el Señor. Y como si fuera poco, entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos que descansar. Pero terminando el versículo 11, hablando del reposo, enlaza el versículo 12 diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que la palabra, entonces, los primeros 11 versículos de Hebreos habla muchísimo del reposo, pero se enlaza con el versículo 12 hablando de la palabra del Señor. Nos recuerda entonces que las palabras que estamos leyendo pertenecen a la palabra del Señor, que lo que hoy leemos o lo que oímos de Dios en la palabra del Señor nos exhorta a que actuemos y que estemos en reposo, porque precisamente la palabra de Dios es y la palabra de Dios hace. Entonces la propuesta de esta noche, que yo quiero que usted la vaya digiriendo y la vaya llevando a su corazón, a su alma, es que al interiorizar la palabra de Dios, la voz de Dios, mi vida viene o va al descanso, a la paz, a la tranquilidad. Quiero repetirlo nuevamente: el interiorizar la voz de Dios, interiorizar la palabra del Señor, me da descanso, me da paz, me da tranquilidad. ¿Y en qué se basa el texto o en qué se basa la palabra para decirnos a nosotros que podemos descansar al interiorizar la palabra del Señor? La palabra del Señor ahí en los dos versículos que leímos
habla de qué es ella, cuáles son las virtudes de la palabra del Señor, del qué es y del qué hace. Y al conocer entonces lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace, iremos perfectamente a empezar a disfrutar del reposo en Dios. La palabra de Dios, para que vamos mirando de una vez lo que dice la palabra de Dios, es viva y eficaz. Ella es viva. ¿Por qué es viva? Porque un ser vivo o alguien que está vivo está activo, está lleno de actos, de acciones, de movimientos. La palabra del Señor es viva porque nos habla, porque nos persigue, porque nos agarra, porque nos cautiva el corazón. Entonces la palabra de Dios está viva cuando hace todo esto, cuando tiene actos, cuando tiene movimientos. Pero además de eso dice que la palabra de Dios es eficaz. La palabra eficaz tiene que ver con la definición del diccionario es aquel que hace lo que ha sido destinado para hacer, que cumple la misión. Y la palabra del Señor dice el texto que es eficaz. Sus componentes entonces son de efectividad, de eficacia, que cumplen lo que fueron diseñados, para lo cual fueron lanzados, para lo cual fueron, preparados. La palabra eficaz viene del latín eficaz, que significa o que tiene dos elementos. Uno es el ex, que tiene que ver con algo que es hacia afuera, y eficaces, que tiene que ver con hacer. Algo así como entonces hacer hacia afuera o verse hacia afuera. Lo que el texto me está haciendo sentir es que ella a nosotros nos hace ver hacia afuera, nos hace mirar lo que somos. El texto nos dice que la palabra de Dios es viva porque tiene actos, porque manifiesta movimientos, porque tiene expresiones, porque nos habla, porque nos convoca, porque nos llama, pero también es eficaz porque cumple lo que debía cumplir, según la misión, según lo que Dios diseñó, según lo que Dios quiso decirnos a nosotros como pueblo a través de su palabra, de la palabra de Dios, de la Biblia. Cumple efectivamente entonces en nosotros porque está diseñada para que haga lo que tiene que hacer, y ese que tiene que hacer es Dios. Y luego lo compara y lo lleva hasta el nivel de una espada cortante de dos filos. Y si pensamos en la etimología de la palabra cortar es hacer pedazos más pequeños. Cuando usted corta algo, toma un fragmento de X tamaño y lo va partiendo con el cuchillo y cada vez es más pequeño. Entonces la palabra del Señor no solamente es viva, es eficaz, o sea, está llena de efectos en lo que Dios quiere que haga, sino que además de eso dice la palabra que corta, es decir, que hace pedazos más pequeños cada vez y nos corta a nosotros, o sea, como nos vuelve, por decirlo así, en pedacitos a nosotros para que sea más fácil manejarnos. Me explico. Cuando usted corta algo que es grande y lo pone en pedazos más pequeños, lo que logra al volverlos más pequeñitos es poderlos manejar con mayor facilidad. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que al ser viva, llena de movimientos y de actos, llena de una cantidad de virtudes, que la palabra nos habla a nosotros, que la palabra nos exhorta a nosotros, que la palabra de Dios nos mueve a nosotros. Además de eso, cumple lo que tiene que hacer, y como si fuera poco, entonces dice que nos parte, o sea, nos vuelve en pedacitos para manejarnos más fácil, para administrarnos más fácil, para exhortarnos más fácil a nosotros a que cumplamos algunas misiones. Y entonces en esa dimensión del ser viva, eficaz y cortante, empieza a hacer unos efectos en nosotros impresionantes. El primer efecto que logra en nosotros es que el texto dice que penetra hasta partir el alma, es decir, que llega a lo más profundo nuestro, se interioriza en nosotros. La palabra atraviesa, se lanza hacia nosotros con la misión de cumplir lo que Dios ha dicho que cumpla, pero lo hace a través de empezar a profundizar en nosotros. Entonces por eso dice que la palabra hace en nosotros, penetra en nosotros, porque lo que quiere decir esto es que va al interior de algo, y ese algo es nuestro corazón. Lo segundo que dice es que discierne. La palabra que utiliza el texto en el idioma original en griego es críticos, que significa juzgar o dar un veredicto sobre algo. Y la palabra entonces, en su perfecta voluntad enviada por Dios a nosotros, ve lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros somos, se profundiza como una espada y toma una decisión, un juicio, un veredicto. Al discernirnos entonces nos hace encontrar una razón, nos hace encontrar una explicación de lo que estamos viviendo. Y sigue diciendo la palabra, porque también manifiesta, en otras palabras,
En otra forma de decirlo, el texto dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese discernir y ese manifestar o mostrar las intenciones del corazón tiene que ver entonces con lo que en nosotros hace la acción de dejar ver. En otras palabras, exhibe, manifiesta, descubre, deja ver lo que nosotros quizás no hemos visto o no hemos querido ver. Entonces fíjese que el Señor dice que va bajando hacia nosotros, va juzgando lo que somos y va empezando a mostrarnos a nosotros mismos para que empecemos a tener conocimiento nosotros mismos. Y además de eso, el texto sigue diciendo en el versículo 13, y no hay cosa creada en su presencia que no sea manifestada, antes bien todas las cosas están desnudas. La palabra desnudo del griego es gimnos, de donde viene la palabra latina gimnasio o gimnasia. Y es que en la cultura griega, cuando los deportistas se iban a preparar, iban a sus preparaciones deportivas y a sus prácticas deportivas, utilizaban un lugar que se llamaba el gimnos, el desnudo, o el gimnasio, y allí todos practicaban el deporte sin absolutamente ninguna prenda sobre su cuerpo, es decir, estaban desnudos. ¿Y cuál era la razón de esto? Esa palabra o ese lugar, ellos se ejercitaban de tal forma que su cuerpo, sus características físicas se veían exactamente porque no tenían ninguna ropa sobre su cuerpo y no había nada que los cubriera. Y allí entonces los emperadores iban a buscar a aquellos hombres fuertes que se convertirían luego en sus personajes de confianza, en sus guardaespaldas de confianza, porque finalmente entonces no había ningún riesgo de que pudieran mentir sobre la apariencia física porque estaban desnudos. Es la idea principal entonces del texto, o de la palabra gimnos que utiliza el texto, es que no hay nada guardado, no hay nada escondido, no hay nada oculto y no hay nada que se pueda ir por las apariencias, porque no hay absolutamente nada cubriendo la vida del que estaba en el gimnasio. Y el texto dice que no, las cosas están desnudas por la palabra del Señor. Dice el texto que ante la presencia de la palabra del Señor todas las cosas están desnudas. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, ante la presencia de la palabra de Dios, ante la palabra de Dios, ante la Biblia, nuestra vida queda desnuda. ¿Por qué razón? Porque no tenemos nada guardado, escondido, oculto, que la palabra del Señor no nos exhorte, no nos hable, no nos haga reflexionar sobre eso. Entonces el texto está diciendo a nosotros, por la palabra del Señor nosotros quedamos descubiertos y nos presentamos delante de Dios sin absolutamente ningún vestimenta ni ropaje que nos haga a nosotros pensar en que podemos estar engañando a Dios. Si ese sería nuestro pensamiento, que podamos engañar a Dios, pero el texto nos dice que está todo desnudo. Y la última palabra que utiliza el texto es, y están abiertas ante los ojos de aquel al quien tenemos que dar cuenta. Para curiosidad de los que estamos frente a este compartir en este momento, la palabra abierto, sé que viene de una palabra que quizás muchos hemos, la palabra abierto en este texto es tráquea. La palabra que utiliza Dios ahí en ese texto por el Espíritu Santo es tráquea. Y dice abiertas, es traquelixo, que significa entonces, o que tiene que ver con ese lugar que tenemos nosotros, los seres humanos, aquí junto al cuello, ¿cierto? La tráquea. Y fíjese que el Señor viene diciéndonos que nos desnuda, o sea, que la palabra del Señor nos quita todo ropaje, todo vestimenta. Pero además de eso, dice número 5 como característica de la palabra del Señor, es que es un traquelixo en griego, es decir, que nos abre de tal forma que corta la tráquea. Y la figura que inmediatamente vendría a los lectores de su época era pensar en el sacrificio de los animales cuando tomaban el cuello del cordero, de la ovejita y la cortaban. Eso era un traquelixo, y el texto que utiliza el escritor de Hebreos es exactamente esa palabra, es cortar por la tráquea, por el cuello, una herida tan profunda que es una herida que hace que el ser que está siendo afectado por ese corte muere inmediatamente. Es un corte al nivel de la tráquea que separa incluso la cabeza del cuerpo para que la herida sea de muerte. Y la idea que trae el Señor entonces con su palabra es que
La palabra de Dios es tan certera en nosotros que cuando viene y actúa, se manifiesta en nosotros con su efecto, con su característica de ser viva, eficaz y cortante, y empieza a atravesar nuestra alma, penetra hasta nuestro más interior, empieza a discernir, o sea, empieza a juzgar sobre lo que somos, manifiesta o nos deja ver absolutamente todo lo que somos. Luego entonces nos prohíbe, digámoslo así, en cierto sentido, que nos coloquemos un ropaje de mentira, y por último entonces nos produce, por decir, una herida de muerte. ¿En qué sentido? En el sentido único de pensar en que se nos acaban los argumentos para presentarnos delante de Dios y decirle que Dios está equivocado, que no tiene razón, que el que está mal es Él, no nosotros. Y lo que produce entonces es una herida efectiva en nosotros, contundente, una herida certera de muerte, para que nuestro viejo hombre, nuestra vieja carnalidad, nuestra vieja humanidad vaya desapareciendo y la efectividad de la palabra del Señor deje sin vida aquellos argumentos carnales, aquellos argumentos humanos, terrenales, y empiece nuestra vida a llenarse de argumentos divinos, argumentos de Dios, con el único y firme propósito, lo que decía el contexto anterior, lo que decía los versículos anteriores, que nos vayamos lanzando a una vida de descanso, de reposo, de sosiego, de tranquilidad. ¿Por qué es importante la palabra del Señor en este sentido? Porque entonces nos va a decir a nosotros que ante esa ausencia de ropaje falso, ante esa ausencia de argumentos, que podamos decirle al Señor, no lo hice, no era mi intención, como quizás nosotros nos estamos disculpando con algunas personas. Yo no quise decir eso, yo no quise hacer eso, no era mi intención decir eso. Pues delante de Dios, según el texto, parece que no es tan fácil salir y esquivar nuestras responsabilidades. Por el contrario, el Señor nos desnuda, nos quita todo ropaje, y ante esa situación humana carnal de defendernos, de cubrir nuestro pecado, de hacernos los valientes y los que no tienen nada que ver con nosotros, y que nuestros actos que no son de acordes a la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, salgamos entonces como a defensa nuestra. El Señor nos dice: no, señores, la herida que yo produzco en ustedes es una herida cortante que viene y les atraviesa la tráquea de tal forma que es contundente, efectiva, y nos deja sin argumentos, y nuestra humanidad pecaminosa va empezando a morir, tiene que ir muriendo, y cada vez tiene que ser más Dios, menos nosotros, por su palabra. Y entonces el Señor es perfectamente, nos va exhortando, nos está moviendo, nos está direccionando a que dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros, que sea la palabra la que construya en nosotros todas estas características. Porque cuando yo leo la palabra del Señor, o mejor dicho, cuando yo escucho a Dios en su palabra, que sería otra forma de decirlo, cuando yo escucho a Dios que me habla, cuando mi escucha es atenta a lo que el Señor está diciéndome en este momento, en este texto, en este espacio de la palabra del Señor, o en el lugar en que yo esté leyendo, y eso empieza a interiorizarse. Por eso utiliza la figura de la espada que penetra, es decir, que la interioriza, ¿cierto? El corte de la espada de dos filos va bien adentro. Entonces, cuando yo permito que la palabra del Señor me interiorice, llegue, se profundice, me alcance, descienda de mi alma, allí en lo profundo dentro de mí, en mi interior, empieza a descubrir absolutamente todo, y a mí se me van acabando los argumentos, pero los argumentos divinos empiezan a crecer, a aparecer cada vez más fuertes en mí, y ahí, ausente de argumentos, ausente de disculpas, ausente de excusas, ausente de los porqués de la vida, el Señor me va confrontando con mi realidad para decirme en qué me he equivocado. Y yo pienso quizás que lo que nosotros podríamos concluir es que Dios está como regañándome al interiorizar su palabra, me está golpeando en lo más íntimo y me está diciendo que he hecho esto o aquello y que no merezco absolutamente nada. Pero por el contrario, lo que decíamos al comienzo es que Dios ha venido hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 11, antes del texto que estamos leyendo, sobre el reposo. Y es que efectivamente la palabra del Señor, al interiorizarse en mi vida, al profundizar en mi vida, al dejarme sin argumentos, su pretensión inmensa, lo que Dios quiere a través de su palabra, no es
destruirme ni dañarme, sino por el contrario, arrimarme cada vez al descanso que yo puedo obtener en Dios. Un descanso que es necesario ante tantas circunstancias que estamos viviendo, ante la dificultad de todo lo que nos ofrece la vida. La vida, está poniéndonos una cantidad, como un menú grande de posibilidades de amargarnos, de dañarnos, de afectarnos. Gran cantidad de las cosas que el mundo ofrece no nos permiten encontrar la paz. Entonces la palabra del Señor se convierte en algo muy importante para el cristiano cuando permitimos que se interiorice, que llegue a lo más profundo, que descienda como un cuchillo enterrándose en nuestra piel y que llegue hasta nuestro corazón para hablarnos allá en el interior de todo lo que somos. Y que cuando podamos entonces descubrir lo que somos, la cantidad de cosas que hacemos y que nos llenan de preocupación y de estrés y de angustia, más que afectarnos negativamente, destructivamente o de una forma enfermiza en nuestra alma, lo que el Señor nos dice cuando nos interioriza es que debemos disfrutar de Él, debemos aprender a confiar en Él, debemos estar en descanso en Él. Cuando yo leo la palabra del Señor, o mejor dicho, cuando escucho la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor yo la leo, la interiorizo, la medito, y ella empieza a hablarme a mí, y cuando yo incluso dejo de hablar yo, para que la palabra del Señor hable a mí, va descendiendo, va profundizando, va actuando, se va moviendo, y empieza a conocerme, y empieza a descubrirme, y empieza a destapar todo aquello que no es de Él, y empieza a dejarme sin argumentos. Entonces, su pretensión más maravillosa es que yo descanso, que yo encuentre paz, que yo encuentre tranquilidad, que yo pueda estar bien en esos momentos en los cuales la vida me ofrece solo dificultades. Al interiorizar la voz de Dios, era la propuesta de esta noche, al interiorizar la voz de Dios, al interiorizar la palabra del Señor, al interiorizar todo lo que Dios me dice, yo llego a un estado de paz, de descanso, de tranquilidad. ¿Recuerdan lo que dije al comienzo? Me llegó una invitación para capacitarme virtualmente en las técnicas para reducir el estrés, en los métodos para transformar el estrés, para convertir todas mis preocupaciones en un ambiente de bienestar muy agradable. Pero yo he descubierto que por la palabra del Señor, por todo lo que ella es y por todo lo que ella hace, cuando yo dejo que ella me hable, cuando yo dejo que ella se interiorice en mi alma, cuando yo dejo que descienda como un corte de una espada que desciende a lo más profundo de mi alma, allí encuentro todas las técnicas para cambiar el estrés, todos los métodos para superar mis preocupaciones, todas las herramientas para entrar en el descanso. Por eso es que el escritor del texto en Hebreos me recuerda que hay un descanso celestial, que hay un descanso de Dios para mi vida. Y ese descanso se encuentra cuando yo interiorizo la palabra del Señor. Les ruego, hermanos, que podamos, a partir de este instante en nuestra vida, empezar a tomar una disciplina de lectura bíblica, de pensar en la palabra del Señor. Y que cada texto que leamos, cada texto que interioricemos, vaya construyendo en nuestra vida la paz, la tranquilidad, el reposo. Que cada promesa, que cada palabra, que cada profecía, que cada parábola, que cada historia, que cada salmo, que cada texto que leamos construya en nosotros una vida de paz, de reposo. Esa es la importancia de la palabra del Señor para nosotros. Nos acerca, nos mueve, nos empuja al descanso en Dios. Pero eso solo se da cuando le permitimos a ella hablarnos a nosotros, vivir en nosotros y hacer en nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos cada día ser más amigos de su palabra, que queremos cada día ser más lectores de su palabra, que queremos que su palabra llegue a nosotros todos los días, que siempre haya un mensaje para nosotros. Vamos a orar. Espíritu Santo, Padre amado, Jesús, te pedimos que las palabras de este libro maravilloso, tu palabra escrita, Señor,
puedan interiorizarse en nosotros, puedan quedarse en nosotros, puedan amarrarse a nuestra alma. Como dice tu palabra en el libro de Proverbios, que las atemos a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, te pedimos que podamos ser amigos de tu palabra, que la convirtamos en el libro más importante para la lectura diaria, Señor, pero que al leerla se interiorice de tal forma que produzca en nosotros el resultado, no del juicio, no de la maldición, no de la exhortación que produzca dolor o angustia o una sensación de fracaso y un deseo de no seguir adelante, sino por el contrario, que al llevar cada palabra tuya, Señor, a nuestro corazón, el efecto sea que el conocimiento de tu palabra, Señor, nos produzca paz, tranquilidad y reposo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pedimos tu bendición sobre toda tu iglesia hoy, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que Dios haya ministrado su vida. Hasta pronto. Que Dios les guarde a todos y a los pastores muchas bendiciones. Que esta misión de hacer iglesia cada vez sea más fuerte en sus corazones y que el Señor les tome y les bendiga. Y que nunca olvidemos que la palabra del Señor siempre tendrá un mensaje claro para nuestras vidas, para llevarnos a la tranquilidad, a la paz y al descanso. Hasta pronto. Gracias, hermano Omar, por compartirnos la palabra en el día de hoy. Ha sido de gran edificación y de gran bendición para cada uno de nosotros. Déjeme dar un par de anuncios antes de terminar en esta mañana. El primer anuncio es decirle que aún seguimos con la iglesia virtual hasta que el Señor así nos lo permita. Sé que algunos de ustedes me han dicho que quieren volver a la presencialidad. Hermanos, pues déjeme decirle que aún el virus no ha pasado, la pandemia aún continúa y por seguridad de nuestros hermanos mayores, de los niños, aún no hemos conseguido todavía el local para congregarnos, pero oportunamente lo estaremos haciendo. También déjeme anunciarles que el próximo domingo se celebra continuamos con el día de la celebración del mes de la Biblia, pero también es un mes donde se celebra el Día del Pastor. A veces la vida como pastores es muy difícil porque algunos hermanos, aparte de escuchar los problemas de todos, algunos hermanos pretenden que también les solucionemos los problemas, y esa no es la idea. La función, creo que, de un pastor es poder compartir la palabra fresca del Señor, compartir ese mensaje oportuno para la iglesia en todo momento. Así que, mis amados hermanos, qué alegría también poder celebrar con ustedes el próximo domingo el Día del Pastor. Un abrazo, mis amados hermanos, para cada uno de ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.